En la antigua Grecia era considerado como que el bebé no tenía alma y los filósofos Aristóteles y Platón lo consideraban el aborto como una fórmula de limitar la familia, además de que ellos consideraban que este era un derecho materno, el cual podía pues, abarcar y tener conciencia y de su cuerpo de la mujer, mientras que el cristianismo se instaló con una fuerte rigurosidad, ya que ese criterio se basaba en que la mujer no tenía derecho de la descendencia del marido, no podían abarcar en sus hijos del esposo. En cuanto a su epidemiología, tenemos que en estas imágenes de aquí, que las tasas fetales, que son de 10.000 habitantes, dentro de los que se encuentran el mayor porcentaje es el aborto espontáneo, después le sigue el aborto terapéutico, después el aborto provocado y en último lugar el no específico. Tenemos que dentro de los embarazos de 5 a 20 semanas de gestación, su incidencia varía entre un 11 a 22% y que esto puede aumentar en las semanas anteriores. En esta imagen tenemos aquí en cuanto al aborto y su relación con el mundo, en donde tenemos aquí varios o diferentes países del mundo que se clasifican dependiendo de qué color sea. Tenemos arriba que se desconoce la situación del aborto, en color rojo donde queda prohibido completamente, en rosa que está permitido para salvar la vida de la mujer, en anaranjado que está permitido para preservar la salud de la mujer, en amarillo que solo es permitido por motivos socioeconómicos y en verde que solo es permitido bajo petición. Aquí les coloqué una pequeña lista entre algunos países donde es legal e ilegal el aborto. Dentro de los que son legal se encuentra Albania, Argentina, Armenia, Australia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Bélgica, Bosnia, Bulgaria, Camboya, Canadá, Cabo Verde, China, Croacia y Cuba. En los países donde es ilegal se encuentra Honduras, México, República Dominicana, El Salvador, Nicaragua, Italia, específicamente en el Vaticano, y Malta. Aquí es importante recalcar que en México, a partir de 2017, se modificó el Código Penal del artículo 196, 198 y 199 para poder hacer legal el aborto solamente bajo petición, bajo enfermedad genética o si la mujer está sufriendo de muerte o de su salud. No se van a encontrar legal en todos los estados de la República, solamente va a ser en la Ciudad de México, en Oaxaca, en Hidalgo, en Veracruz y Coahuila. En todos los demás estados sigue siendo ilegal. Aquí tenemos los factores de riesgo que ya comentamos anteriormente y la clasificación que tenemos de origen que va a ser inducido o espontáneo. Hasta ahí tantito, Doc. Sí, César. Para complementar un poco los datos epidemiológicos, es importante mencionar que el 80% de los abortos espontáneos se presentan en las primeras 12 semanas de gestación. A la vez de estos abortos, el 50% se debe a anomalías cromosómicas, y también algo curioso es que afecta mayormente a los embriones que van a ser hombres, en una proporción de 1.5 en comparación de las mujeres. Yes. Nayeli. Bueno, respecto a los estados, Baja California también está dentro de ellos. Es Veracruz, Oaxaca, Hidalgo, Baja California, Colima y la Ciudad de México. Sí, de hecho cada vez están peleando un poquito más, ¿no? Las cortes para vayan autorizando. Miguel Ángel. Sí, un poco nada más para igual completar en la parte epidemiológica. Dicen que el 20 a 30% de los embarazos, bueno, que tienen amenazas de aborto, sangran durante las primeras 20 semanas y justo la mitad de ellos presentan ya como tal aborto espontáneo. William, ¿nos puedes hacer favor de ahora proyectar tú la parte que pusiste de epidemiología y explicárnosla un poquito, por favor? Voy.
¿Ya se puede ver? Ya. Ah, bueno. Yo puse primero la definición que está dada por la NOM 007 SSA del 2016 y ya aquí abajo tenemos la epidemiología. Del lado derecho tenemos los porcentajes. Esto lo saqué de la guía de práctica clínica, en donde de todos los embarazos con, me parece que era amenaza de aborto, bueno, las causas de aborto, 30 de estos son nacidos vivos, 30% de estos hay un fallo en implantación, 30% de estos hay un aborto preclínico y 10% de estos es un aborto clínico o inducido, ya sea con fármacos o a petición de la madre. Esto únicamente en los estados que son legales, como ya he mencionado. Y por parte de acá del riesgo, el riesgo va a cambiar dependiendo de las semanas de gestación que haya, en donde este va a ser mayor a las 6 semanas, o entre más temprano va a ser, mayor va a ser el riesgo, teniendo en cuenta los factores de riesgo que ya se han mencionado antes. Y la frecuencia por edad, esta va a ir aumentando. Entre mayor sea la madre, mayor va a ser la probabilidad de que pueda tener un aborto, ya que el riesgo es mayor en donde, cuando son mayores de 45 años, este riesgo sobrepasa el 80%, y el grupo etario en donde hay menos probabilidad donde se sufra un aborto va a ser entre los 20 y 30 años, ya que se menciona que sería la edad, el grupo de edad adecuado para tener un embarazo. Esto también, ya no lo puse aquí, pero este riesgo de tener un aborto espontáneo, en el primer trimestre va a ser del 55%, en el segundo trimestre va a ser del 35% y en el tercer trimestre va a haber un riesgo del 5% de sufrir un aborto espontáneo. Y ya del lado izquierdo tenemos que, anoté que 35 de cada 1000 mujeres de entre 15 a 44 años tienen este riesgo o sufren de un aborto espontáneo. Eso era lo que yo había puesto. Sí, estos datos de la frecuencia por edad son los que varían, pero casi siempre va así. Entre más joven, menos es el riesgo. Entre mayor sea la madre, mayor va a ser el riesgo. Y también había notado el aspecto legal en México. Vamos a ver nada más algo. ¿Qué querías agregar, Marco? Lo que quiero comentar, doctora, es que también en estos casos de aborto, obviamente hay una cierta probabilidad de muerte materna, que en México se ha disminuido del 2010 a 2019, menciona que es un 20% la disminución de muerte materna, pero aún así para 2019 la causa sigue siendo la cuarta causa de muerte materna en México. Por lo tanto, sigue siendo una cifra bastante importante para tomar en cuenta cuando también hablamos de aborto, ¿no? Así es, y esto generalmente por la hemorragia que puede causar, por ejemplo, en el aborto en evolución o el aborto incompleto y la sepsis. Y otro porcentaje por lesiones incidentales durante los procedimientos. Y otra parte importante de las complicaciones durante el aborto son el uso justamente de técnicas no autorizadas, ¿no? O los abortos ilegales. Perforación uterina, el uso de medicamentos que promueven la contracción uterina, llegan a introducirse hasta lo impensable en las pacientes, ¿no? Desde agujas de tejido, instrumentos de cocina, o sea, utilizan muchas técnicas o hasta ir con, pues, parteras o, pues, entre comillas, médicos, ¿no? Terapeutas que se realizan procedimientos invasivos, pues, no autorizados. ¿Okay? Entonces, desde lesiones vaginales, uterinas, hasta, pues, obviamente, sepsis, ¿no? Por los instrumentos empleados para la interrupción del embarazo. Okay. Hablando un poquito, Elian, del aspecto legal, cuéntanos. Sí, bueno, en México se van a contemplar distintos, ¿cómo decirlo?, circunstancias que pueden decir si está permitido o no. En todos los estados de la República está permitido únicamente cuando es violación,
Ya los demás factores varían por cada estado. Por ejemplo, la imprudencial o culposo es ilegal, me parece, en Tabasco y en Nuevo León. Cuando hay peligro de muerte para la madre, este también es legal en casi todos. Hay algunos que difieren con esto. Y ya hay otras circunstancias que por alguna u otra razón hay algunos estados que no las permiten, como que haya un daño grave hacia la salud de la madre, que sea por inseminación artificial no consentida, que tengan causas económicas graves, un nivel socioeconómico muy bajo, o a petición de la mujer, que ese es el más controversial para algunos estados, ya que siendo legal en Ciudad de México, Oaxaca, Baja California, creo que dijo mi compañera, pero sí, esto varía un poco. Entonces, lo legal es, una cosa es el deseo de la paciente interrumpirlo, ahí depende de los estados en donde está autorizado, ¿okay? Únicamente antes de la semana 12 para la República Mexicana en los estados donde ya es legal, después de la semana 12 ya es ilegal, ¿okay? Aún en los estados en donde está autorizado. También legalmente permitido. Perdón. Y los demás, depende de cada estado si permite la legalidad o no. La interrupción, por ejemplo, en el caso de que haya sido por violación, imprudencial, culposo, ¿okay? Ya es ajustado a cada, digamos, a cada estado de la República. ¿Qué más ibas a agregar? Un factor de riesgo que creo que ya no se mencionó, incluido con un poco de epidemiología, son los factores fetales, que más del 50% de los factores fetales que nos pueden llegar a provocar un embarazo espontáneo se deben a anomalías cromosómicas, ya cuando son anomalías aneuploidías, como una trisomía, una anomalía estructural, y sí, solo quería agregar eso. Sí, el porcentaje, porque ya lo habíamos mencionado como factor de riesgo. Sí, el porcentaje. Más del 50% son de esta causa. Entonces, en cuanto a factores fetales. En cuanto al aspecto legal, ¿de acuerdo? Si son de más de 12 semanas y hay factores como, por ejemplo, una enfermedad crónica que durante el embarazo puede empeorar y poner en riesgo la vida de la madre, como el aspecto a lo mejor psicológico o el aspecto de malformación, por ejemplo, fetal. Ahí, en algunas unidades hospitalarias, lo que se tiene que hacer es someter a comité de ética y todas las especialidades en conjunto, porque se hace un equipo multidisciplinario, es quien decide, viendo el caso clínico de la paciente, si se interrumpe o no el embarazo. Estamos hablando de aborto, porque es antes de la semana 22, ¿okay? Por ejemplo, una insuficiencia renal. Ella tiene falla renal, aquí en 3, aquí en 4, en donde la vida de la mamá va a estar en mucho riesgo si ese embarazo progresa. Entra medicina interna, entra nefro, entra gineco, bueno, perinato, entra medicina interna en general, entra pediatría, entran todas las especialidades posibles y se hace la revisión del caso y es entre todos quienes deciden si se va a realizar la interrupción del embarazo. ¿Okay? ¿Por qué? Pues porque después de la 12, como les había comentado, ya es ilegal aún en los estados en los que el aborto es permitido. Y aunque ponga en riesgo la vida de la madre, pues no es como tan sencillo decir, tiene insuficiencia renal, tiene una cardiopatía, a lo mejor clase funcional 3, 4, en donde quizás se va a morir la paciente al llegar al segundo o tercer trimestre. No, yo sola como obstetra no puedo decirle, hay que interrumpirlo y realizar la interrupción del embarazo. Y ya le voy a poner dinoprostona y que nazca ese bebé. Entonces tiene que ser sometido a comité de ética para que esté sustentado legalmente y médicamente. Nosotros podamos hacer la interrupción del embarazo. Karen Eloísa, aprovechando la infografía de Elian, doctora, cuéntanos un poquito de la clasificación de acuerdo a la edad gestacional. Sí. De acuerdo a la forma de la interrupción y de acuerdo a la presentación clínica, ¿cuál es la clasificación? Digo, ahí lo tienes todo, ¿no? Pero obviamente explícanos un poquito. Bueno, pues en el embarazo espontáneo se puede dividir en dos en cuanto es la pérdida temprana del embarazo,
que es antes de la semana 12. Después le sigue lo que es la pérdida gestacional tardía, que esta va a lo que es el segundo trimestre o pasando la semana 12. Después, bueno, lo que había entendido es de que igual dentro de lo que es el embarazo espontáneo tiene su clasificación de origen clínico, el cual puede ser la amenaza de aborto, aborto incompleto, completo, inevitable, devolución, aborto retenido o diferido, el habitual y el séptico. Y bueno, dentro del de origen, aparte del espontáneo y el inducido, no entendí muy bien, pero yo había encontrado que también está el terapéutico. No entiendo muy bien la diferencia entre los dos. Nada más marca que el inducido es el legal y el terapéutico, que en el caso de lo que nos estaba platicando de si llega a haber un riesgo materno, es la interrupción de este. Espontáneo, la paciente está embarazada, se sabe embarazada, no tiene ningún problema con eso, y empieza la sintomatología y aborto. Inducido, simplemente no lo quiere, voy a un centro de interrupción legal y les digo que induzcan el aborto y lo interrumpan. Terapéutico, está en riesgo mi vida o el feto va a tener incompatibilidad con la vida, y entonces médicamente se decide que lo mejor es interrumpir el embarazo. López Rojas. Sí, también había leído que por clínica también estaba el aborto eugenésico, que era la intervención para evitar el nacimiento de un niño severamente malformado o portador de una anomalía fetal que sería incompatible con la vida. José Luis. Sí, yo leí que todavía hay otra, digamos que subclasificación en amenaza de aborto, en donde se puede dividir entre temprana, que es en menos de 14 semanas, y la tardía, que es de las 14 a las 22 semanas. Ahí va a depender mucho también de lo autorizado en la legalidad, pero la mayoría de la literatura les va a manejar hasta la 12 como temprana y 12.1, por decirlo así, en adelante, como la Yeli. Bueno, sobre el aborto espontáneo, aquí el 50% de los abortos van a ser anembriónicos y 50 van a ser embrionarios. Estos suelen existir en la mitad de los casos, malformaciones del cigoto, del embrión o del feto. Y el riesgo del aborto espontáneo clínicamente va a ser detectable en las mujeres que no han tenido un aborto del 11 al 15%, si han tenido 1, 16, si han tenido 2, 25, si han tenido 3, 45 y si han tenido 4 abortos, 54% de como probabilidad. Y bueno, respecto a la clasificación por clínica de la amenaza de aborto, pues hay datos clínicos y datos relevantes. Los datos clínicos son presencia de vitalidad fetal, si la hemorragia de magnitud puede ser variable y si existe dilatación cervical, si hay una prueba de embarazo y hay amenorrea secundaria, si hay dolor cólico o tipo hipogástrico. También si hay una lumbalgia persistente, depresión pélvica y dolor suprapúbico en la línea media. Como datos clínicos y como datos relevantes en el diagnóstico, va a ser necesario una especuloscopía para determinar si el sangrado proviene de la cavidad uterina o de algún otro sitio y una exploración vaginal digital por el orificio cervical interno. Y bueno, la gonadotropina, la progesterona, la hemorragia del ego y el RH. Carla, y ahorita vamos a ver con más detalle todas las... Yo había leído que en la amenaza de aborto no hay dilatación cervical, a menos de que, o sea, ya al explorar, pues sí veamos que es una amenaza de aborto. Y también leí que la hemorragia que está presente en las embarazadas
tiene que diferenciarse del sangrado de implantación. Y Diferenciales. nada más eso quería agregar. Adriana Ramírez. Ramírez Ruiz. También dentro del aborto inducido se puede clasificar y sería si es por interrupción médica, o sea, con fármacos, o si es interrupción quirúrgica. Por el método utilizado para la interrupción. Eliam, ¿querías agregarnos algo más? Sí, una subdivisión en cuanto a por semana de gestación. Podemos encontrar el peri o preimplantacional, que es menor a las 5 semanas de gestación. El preembrionario, que lo marcaban como entre las quinta semana a las 5.6. La pérdida gestacional precoz, que va a ser la más frecuente que ocurra, que va a ser entre la 10ª y la 12ª semana, se menciona. Pérdida durante el segundo trimestre, que va desde la 12ª hasta la semana 21. 21.6 mencionaba la bibliografía. Y ya, solo eso quería agregar. Perla, ¿algo más? Sí, bueno, haber leído, bueno, algo que me llamó la atención es sobre el embarazo, perdón, el aborto precoz, que como ya mi compañero lo subdividió, algunas de estas pacientes lo confunden con un sangrado menstrual porque llegan, sí, o sea, ocurre antes del periodo menstrual, y la única forma de diagnosticarlo pues es por la hormona de gonadotropina coriónica humana. Entonces eso me llamó la atención porque la mayoría de ellas pues a veces ni siquiera saben que están embarazadas y ya tuvieron un aborto. De hecho, la estadística ahí pues se pierde mucho, ¿no? Porque hay pacientes que piensan que es una menstruación, a veces piensan que es un poquito quizás más abundante que las previas y no tienen prueba de embarazo. Entonces, la estadística exacta de las que se pierden antes de las 4 semanas no existe. José Luis. Sí, bueno, ahí dentro del retenido también encontré como otra subclasificación en donde podría ser el aborto diferido, que es mayor a las 8 semanas, o bueno, sí, mayor a las 8 semanas cuando termina el periodo embrionario, y el otro que es el huevo muerto retenido, que abarca menos de las 8 semanas. Que de hecho en la actualidad la clasificación nos dice aborto diferido, y ahí entran estos dos. La muerte embrionaria temprana, digamos, que es después de las 8 semanas antes de las 12, o fetal temprana, que es de las, ya cuando está todo el desarrollo, digamos, del feto, después de esa semana, y entra, o óbito fetal, y entra huevo muerto retenido, que es pues desde el día 1 hasta las 7.6 semanas, ¿no? Nayeli, ¿nos proyectas, porfa, tu infografía? ¿Yo, doctora? Sí. ¿Querías agregar algo, Eliam? Sí, en cuanto a lo que había mencionado mi compañera de que llegan a confundir el aborto con la menstruación, estos abortos tempranos, habría que tener en cuenta que si fue una pérdida completa o una incompleta, porque si fue una incompleta, aquí es donde se van a presentar algunos de los síntomas, que podrían ser dolor tipo cólico, sangrado abundante, esto porque haya quedado algún resto de este embrión dentro de la mujer. Y creo que también el retenido, pero bueno, ese ya no, perdón, ese último ya no. Pero sí, nada más agregar eso, de que sí quedaron restos del producto en la madre. Ok,
Sí, obviamente si tiene sintomatología como que persiste su sangrado más de tiempo que habitualmente ya menstrua, tiene dolor cuando antes no, o empieza con fiebre, algo, es lo que la va a ir a hacer en la consulta y ahí es donde vamos a detectar que fue un aborto, ¿no? Porque les pedimos prueba de embarazo. Pero si no, pues simplemente va a pasar como desapercibido, ¿no? Ni siquiera se va a enterar que estaba embarazada. Ok, tu info, ¿para qué me gustó, doctora? Para la clasificación. Ok. Desde donde dice tipos de aborto. Entonces, si puedes explicarnos, por favor, a todos, qué vamos a encontrar en la amenaza de aborto, bueno, en cada uno de los que desglosaste, ¿no? Esto ya es hablar de cada uno de los tipos de aborto o la clasificación, empezando desde la amenaza, cuándo es en evolución, cuándo es completo, cuándo es incompleto, cuándo es séptico, etcétera, etcétera. Bueno, primero que nada yo la hice así como medio, bueno, como un cuadrito la clasificación. Vamos a tener el tipo de aborto y las características como principales. En amenaza de aborto, cuando tenemos un producto vivo, bueno, aquí vamos a tener que el tratamiento va a ser reposo absoluto de la madre, y aquí vamos a encontrar sangrado transvaginal sin cambios cervicales asociado a dolor tipo cólico. El 50% de estas pacientes va a terminar teniendo un aborto. Y aquí vamos a necesitar un ultrasonido para encontrar, bueno, para detectar si es hemorragia residual, un coágulo subcorial o si el embrión está vivo de manera intrauterina. Como se los mencioné también, podemos tener una especuloscopía para determinar si el sangrado proviene de la cavidad uterina o de algún otro sitio, y una exploración vaginal digital. Pues aquí también vamos a ocupar la gonadotropina, la progesterona, el hemograma, el ego y la RH. Y bueno, el tratamiento, como dice ahí, es reposo, tratamiento de infecciones si es que la madre presenta alguno, y puede usarse progesterona para mantener en quiescencia el músculo liso, y a los AINES para inhibir a las prostaglandinas. ¿Sigo, doctora? O? No, vamos a irlo como ampliando cada uno, ¿no? Telma. Sí, también había encontrado en el tratamiento que se recomendaba abstinencia sexual por 10 días y el uso de antiespasmódicos solo para el manejo sintomático del dolor. ¿José Luis? Sí, encontré que este tipo podía o no llegar a estar acompañado de dolor, o sea, podía que no se acompañara del dolor, y además también que la dilatación cervical no se veía, pero solo antes de la semana 22, no sé si después de eso se vería. Bueno, pero ahí estaríamos hablando de parto pretérmino, ¿no? Pero, sí. ¿Cuál es la característica principal de la amenaza de aborto? La paciente va a tener sangrado, es variable en cantidad, puede llegar con dolor, la mayoría de ellas así lo hace. La clave para nosotros saber que solo es amenaza de aborto, y por ejemplo no un aborto en evoluciones, no tiene modificaciones cervicales. Quizás está reblandecido, pero no hay dilatación. Esa es una de las claves. 2, el producto está vivo. De lo contrario, ya sería un aborto diferido. Encontramos el saco íntegro. Pueden haber hematomas, como lo refiere la doctora en el reporte ultrasonido. Puede haber hemorragia subcoriónica o decidual. Puede haber nos puede reportar radiólogo algún hematoma, algún coágulo, que es el hematoma. Puede haber el sangradito visible. Lo importante, el embrión pues va a estar vivo, o el feto, ¿no? Si estamos hablando de más de 12 semanas, o más bien más de 8, que ya se considera feto. Entonces, esas son, ahí está vivo, tiene dolor, tiene sangrado, no hay modificación cervical, amenaza de aborto. Como dice su compañera en su infografía, la mitad, hagamos lo que hagamos, va a abortar. Carla. También encontré ahorita que mencionó lo del dolor, que también presentaban molestias suprapúbicas, algunos calambres leves, presión pélvica y pues el dolor lumbar persistente. Entonces, en cuanto a cómo vamos a hacer el diagnóstico, pues exploración genital, tacto, visualización con espejo, ultrasonido, y obviamente hay que pedirle, si no tiene, todos los estudios de control prenatal.
VH, tiempos, EGO, el grupo IRH, DDRL, VIH, todo lo que nos puede poner en riesgo ese embarazo. Y para ver si la paciente está estable, pues de todo lo demás, digamos, ¿no? Tratamiento. El reposo absoluto ya se ha visto, aunque alguna literatura lo sigue refiriendo, ya se ha visto que no nos modifica mucho. De hecho, antes todas las pacientes que llegaban con amenaza de aborto nosotros les dábamos incapacidad hasta por 7 días. En la actualidad se ha visto que así la tenga yo, el reposo absoluto, si viene con alguna malformación o ya se está desprendiendo el saco, la puedo dejar en reposo total, colgarla de cabeza, lo va a perder. Por eso dice ahí el 50% va a abortar. Entonces ya no está tan indicado el reposo absoluto. Depende de las condiciones en las que venga la paciente y depende de su actividad también laboral, ¿no? No es lo mismo quizás alguien que está en una oficina sentada o en un banco, por ejemplo, que la mayor parte del tiempo está en posición sedente, a alguien que es obrero, ¿no? Carga muchísimas cajas, que sube baja maquinaria, que sube baja escaleras. ¿Okay? Entonces ahí tenemos que valorar, pero como absoluto, ¿qué quiere decir? La tengo en cama y no se para ni al baño. Ya no está tan indicado. Okay. Relativo lo dejaríamos ahí. ¿Podemos usar progesterona? Sí, para mantener el cuerpo lúteo. Sobre todo si es antes de la semana 12. Podemos usar cuerpo amarillo, lo hay inyectable, sí, también solamente es progesterona. ¿Okay? ¿Cómo damos la progesterona en dosis? De 100 a 200 microgramos, generalmente son perlas. La indicación de las farmacéuticas es vía vaginal, pero también se puede absorber bien vía oral. Entonces, si la paciente quiere estarse aplicando una perlita o un óvulo de progesterona cada 8 horas, que es el tiempo generalmente que le indicamos, pues puede tomársela. ¿Cuál es el problema de la tomada? Es irritante gástrico. Y a veces no toleran más que 2 días tomada. Depende de la tolerancia de la paciente. O lo pueden ir alternando. Pero la indicación en sí de las farmacéuticas o de la progesterona es vaginal, ¿ok? Por el tipo de absorción y un efecto mucho más local. Doctora, perdón, ¿vaginalmente también es cada 8 horas? Sí. Okay. ¿De qué gramaje le vamos a dar o cuántos microgramos va a depender de la condición de cada paciente? Existe otra vía de administración de la progesterona que son pesarios, se llaman, ¿ok? El pesario no es más que como una donita que se introducen, como se utilizaban anteriormente los diafragmas con método anticonceptivo, se introduce a la vagina a nivel del cérvix, está el cérvix y el pesario queda aquí. Entonces, ese pesario contiene progesterona, una progesterona que se va liberando todos los días constantemente. Esa es otra de las técnicas de darles el tratamiento. Para amenaza de aborto. ¿Qué otra? Si ella tiene contracciones, pues le tengo que dar algo que las inhiba, ¿no? Estamos hablando de un inhibidor de las prostaglandinas, el más utilizado en nuestro ambiente, indometacina. Vía de administración rectal. Dosis 100 miligramos cada 12 horas o cada 8 horas, dependiendo de la intensidad de las contracciones. Tiempo, 2 a 3 días. Sí, más o menos de 4 a 6 dosis. ¿Ok? Lo van a ver también en parto pretérmino, también se llega a utilizar. En la actualidad hasta la semana 28, anteriormente nos permitían hasta la 34, algunos todavía lo seguimos utilizando ocasional hasta esas semanas, después ya no, ¿por qué? Promueve el cierre del conducto arterioso y la disminución en la producción de líquido amniótico. Entonces tampoco hay que ser tan repetitivos en las amenazas de aborto en utilizar la indometacina, porque a la larga, si se va acumulando mucho el efecto, puede empezar a disminuir la producción de líquido amniótico. Esa es la más utilizada por nosotros, la indometacina. ¿Podemos utilizar otros? Sí, de manera indirecta, no referida en ninguna guía, ninguna guía en ninguna literatura, pero pues es un inhibidor, es un AINE, y en algunas pacientes tiene un efecto uteroinhibidor.
así el mencionado en guías y el manejo, indomethacina. ¿Okay? Lo podemos dar vía oral si no tenemos supositorio, sí, pero es muy irritante gástrico. Y si estamos hablando de que esto se da más frecuente en el primer trimestre, a lo mejor no lo toleren. Lo podemos dar, no se dan 100, se dan 25 miligramos. Es el contenido de una cápsula generalmente vía oral. La frecuencia generalmente cada 12 horas. El tiempo el mismo, 2 a 3 días. ¿Qué otro autoinhibidor podemos nosotros utilizar esas semanas? Generalmente damos progesterona y un inhibidor de las prostaglandinas. Podemos echar a mano un medicamento que se llama piperolato. Famosísimo por fuera, por su nombre comercial más conocido, que es Dactil Over. Pero no es el único. ¿Okay? No es la única farmacéutica. Doctor, ¿cómo dijo que se llamaba, perdón? Piperolato. La sal es piperolato. Tiene un efecto en la relajación del músculo. ¿Okay? Entonces, como uteroinhibidor lo utilizamos. Y para mantener cuerpo lúteo, sobre todo en las insuficiencias del mismo, en donde la causa de los abortos, por ejemplo, en pacientes con pérdida gestacional recurrente, en donde vemos que el cuerpo lúteo es insuficiente, o a lo mejor el ultrasonido antes de la semana 8 me dice que ya no ve el quiste en el ovario y yo calculo que ya no hay cuerpo lúteo, ahí yo puedo agregar esa progesterona o cuerpo amarillo. Entonces, ¿qué es nuestra base en tratamiento? Un heteroinhibidor y la progesterona antes de la dosis. Después de la dosis a veces agregamos progesterona, depende mucho el caso de la paciente, ¿ok? Y hay pacientes que tienen amenazas de abortos recurrentes, bueno, en ellas casi siempre le prolongamos el uso de progesterona, pues prácticamente hasta la semana 24, 25 de embarazo. Y también se puede utilizar en pacientes con partos pretérminos, aunque no es de primera línea. ¿Okay? Bueno, eso con amenaza de aborto. ¿Cuándo la vamos a volver a revisar? Pues le vamos a decir que llegue con nosotros solo si persisten las molestias o no. ¿Cuánto tiempo le vamos a decir que limite la actividad? 1 a 3 días. ¿No? ¿Por qué le pediríamos que no tenga actividad sexual? Que fue una de las que nos comentó Telma, me parece. José Luis. Para que no haya una estimulación de las contracciones uterinas. Que se puede presentar durante el orgasmo, sí, pero ¿por qué se darían esas contracciones uterinas? ¿Cuál es la causa de esas contracciones? El contenido en prostaglandinas de líquido seminal. Hay prostaglandinas ahí, entonces se va a absorber el líquido seminal en la vagina y va a tener ese efecto, ¿ok? Listo, ¿dudas aquí la amenaza de aborto? ¿Nos comentas, por favor, doctora, sobre aborto en evolución, entonces, Nayeli? Perdón, es que no podía prender el micrófono. Ok, el aborto en evolución se va a caracterizar por cambios cervicales con dilatación y borramiento. Va a ser una etapa más avanzada en la cual los síntomas van a ser más intensos y puede haber modificaciones anatómicas del cuello del útero que pueden llevar a la salida del contenido uterino, embrión o feto y sus anexos. En general va a tener un pronóstico malo para su reversibilidad. Y bueno, va a ser, bueno, vamos a tener como tratamiento la inductoconducción. Esta va a ser la estimulación de las contracciones uterinas antes de que éstas comiencen de una manera espontánea, con el fin de que el nacimiento sea vía vaginal, considerando que continuar el embarazo sería pues de alto riesgo tanto para la madre como para el feto. Vamos a tener que si es menor de las 7 semanas de gestación, podemos usar mifepristona de 600 miligramos, mayor de 48 horas, 800 miligramos de misoprostol. Las dosis son para el aborto médico, y a las 9 semanas de gestación el metotrexato, y el misoprostol. Ok. Bueno, aquí
Aborto en evolución, pues ya está en proceso, ¿ok? Ya se está desprendiendo el saco. Esa es la traducción de un aborto en evolución. Aquí puede ser a lo mejor que nos ingrese a nosotros como amenaza de aborto y el radiólogo nos reporta más del 50% del desprendimiento de ese saco, pues prácticamente ya está en evolución. Es rara la paciente que con ese grado de desprendimiento vaya a absorberse ese hematoma y vaya a producir el embarazo. Generalmente disminuye tanto el flujo sanguíneo que pues acaba muriendo el embrión o el feto, ¿no? ¿Cuál es lo característico? Sangrado, que puede ser variable también, pero habitualmente es abundante, porque ya se está desprendiendo. Y puede haber ya parte del saco quizás en canal cervical. Va a tener dolor la paciente. Y aquí, definitivo, ya no podemos hacer nada para contenerlo. Entonces, si nosotros queremos acortar el tiempo es cuando viene la conducción. Si ya tiene actividad, ya le quitamos lo de inducto, porque ya tiene contracciones. Nada más sería conducción. La conducción del aborto. Características a la exploración, yo voy a encontrar dilatación cervical. Ya va a estar abierto ese cuello, puedo tener tejido a nivel ya del cervix. Si yo le hago un rastreo, ya se está desprendiendo. Puede o no tener actividad cardíaca ese embrión o feto. Entonces, básicamente ya. Quiero acortar el tiempo, entonces puedo utilizar algunos de estos medicamentos mencionados por su compañero. Pero si ya lo está expulsado, puedo también dejarla en algo que se llama evolución espontánea. Dejo que solita lo expulse. ¿Ok? Y si es embrión, es decir, si es antes de la semana 8 y es un sangrado importante, pues ya la paso al legrado. ¿Ok? Solo si es de más de 8 semanas, me espero a que lo expulse. ¿Por qué? Porque ya hay presencia de huesos. Y si yo lo paso a un legrado, a una extracción, uno, lo voy a sacar el feto fragmentado, cosa que no es muy agradable a veces para la paciente. Dos, pues puedo causar una lesión incidental del útero por los huesos largos del producto. O me traigo a veces parte del embrión, se queda la cabecita si no hay mucha dilatación. Se queda la cabecita adentro y tengo que tratar de triturarla para ya extraerla. ¿Ok? Entonces, si es antes de las 8, dejo que lo expulse. Si es después, perdón, la puedo pasar al grado. Si es después, me espero a que lo expulse y luego la paso. Me da unos minutitos, por favor. Voy a entregar a mi paciente que tengo aquí en la poco.
Listo. Ok, entonces eso de evolución, ¿no? Y ya el procedimiento que tendríamos que hacer si lo expulsa, ya sea espontáneo o la decido pasar a procedimiento, pues es ya sea legrado por curetaje o legrado terino instrumentado o aspiración manual intrauterina. ¿En quién aspiración manual? Menos de 12 semanas. ¿En quién legrado? Más de 12 semanas, ¿ok? Posterior a la expulsión del feto, por lo que ya les había comentado, ¿ok? Vamos a pausar tantito, chicos. Si no tienen inconveniente, tómense 30 minutos. Tengo que salir a checar. Me quedo hoy en la tarde aquí. Entonces tengo que checar mi salida, checar mi reingreso al hospital. Doctora, entonces, sí. Nosotros tenemos ahorita rotación a las 2. ¿Hay algún problema si entramos a la rotación? ¿Qué eres tú? ¿Quién más? Marco Alegría, del equipo 1. Ajá. Yo también, doctora. También soy del equipo Marco, de Marco. Manuel, ¿quién más? Y Alba. Y yo, doctora, soy Alba Carretero. Ok, sí, no, sin problema. Pero yo creo que vamos a terminar nada más aborto hoy, ¿eh? Porque me decían que más tarde ustedes no pueden. Entonces, terminamos aborto hoy. Organícense. Si tienen espacio mañana, la vemos mañana. Yo sé que van a medicina basada en evidencia, pero me avisan. Y si no, el jueves que estoy en piso, pues yo creo que pasaré visita express y van a tener que estar conmigo pues, casi toda la mañana. Ok, doctora. ¿Vale? Sí. Bueno, nos vemos 30 minutitos, ¿vale? Para que yo haga todo mi proceso y ya nos vemos nuevamente. Sí, doctora.